en segundo semestre de la carrera, en mecánica, teníamos que sacar fotografías con estroboscopio, ¿sí? Para poder hacer las mediciones de diferentes cosas, del carrito que se movía y el balín que salía disparado. Y el que revelaba las fotos era el almacenista. Y nos daban cargas de 10 TriX 400 400. ISO. Sí, y cuando la primera práctica, a mi equipo nos dan una cosa, dice, velaron el rollo. Digo yo, ¿cómo que velamos el rollo? Pues imposible, ¿no? Entonces llegué a la casa, le dije a mi padre, fotógrafo, papá, que velé el rollo. No, pues, a ver, ¿qué hiciste? Entonces simplemente me dio él un rollo, un original, ¿sí? Un TriX original, y sacamos las fotos. Y entonces, como era mío de mí, no tuve por qué entregárselo al almacenista en turno. Me lo llevé a mi casa, saqué las fotos, hice unas simplificaciones y mi equipo empezó a avanzar rápidamente. Ahí era importante el saber fotografía. Después, óptica, nuevamente necesité foto y también mi equipo salió re bien, pero ya con el trucazo de que las fotos las sacaba yo traía la cámara, yo ponía el rollo y Revelabas, se acabó, revelaba yo e y se acabó. imprimías. Física moderna, que ahora me parece que se llaman contemporáneas, pues otra vez siguen usando los mismos equipos. En el piano, que hay que ver los espectros de emisión, pues metí película a color de alta sensibilidad. Me acuerdo que la forzamos y todo con el revelado, aunque en color era más difícil la forzada. Y bueno, nos salieron unas rayitas primorosas. Entonces, cuando termino la carrera y empiezo a trabajar en el interdisciplinario, se va viendo cada vez más la necesidad de que los alumnos supieran fotografía. Yo empiezo a trabajar en el 76 en la facultad. Ya en el 77 ya nos habíamos mudado. Hacia los 80 más o menos, consigo que me den un espacio que era de física moderna, era unos cubículos y lo adecuamos. Y yo me traigo de mi casa la amplificadora, los tanques para revelar. Armamos como un salón y empezamos a llevar cosas todos los que iban a tomar clase, porque todos necesitábamos fotografía, ¿sí? Eran todos los registros. Y ahí apareces como alumno. Aparecí como alumno. Apareces como alumno. Sí. Y empezamos a hacer diablura. A finales de los 80s. La fotografía blanco y negro tiene alta sensibilidad al ultravioleta. Como no la vemos, normalmente usábamos un filtro UV para que no nos metiera ruido en lo que estábamos haciendo. Descubrimos que parte del juego, de jugar con las ondas de luz, con las frecuencias de la luz, estaban en los rangos de visión de lo que después vimos que eran los polinizadores de unas plantas que a mí me interesaban mucho en su momento. Fascioles vulgaris. Los frijoles. Entonces sí, resulta que la gente cree que teniendo las semillas y sembrando los frijoles, pues se crecen las plantas y sí nos va a dar fruto. El 90% de las veces es correcto. Sin embargo, hay en poblaciones normales en el campo, no en la casa, en el campo, interacciones de insectos con los frijoles, interacciones de plantas que son silvestres, que las dejan ahí, no las cultivan, crecen ahí y llevan flujo hacia los frijoles cultivados. Entonces teníamos que averiguar de alguna manera por qué eran atraídas
los polinizadores, en este caso las abejas, hacia las flores o plantas de frijol. Y ahí es donde entró en juego la fotografía y las enseñanzas de Pilar, por supuesto. Entonces, empezamos por encontrar las ondas de visión de los insectos que llegan de ultravioleta hasta un poquito antes del verde. Sí. Y empezamos. De las abejas. Eran abejas nada más, ¿no? Abejas, abejorros y todo ese grupo de insectos. Y es donde empezamos entonces a jugar a meterle cosas a la fotografía en blanco y negro, como era el filtro, el famoso filtro que solamente dejaba pasar la luz ultravioleta. Y que teníamos que tener un montón de cuidado de que no se fuera a dañar los ojos, porque él no iba a ver nada, pero si se le asomaba a través de la cámara, que solo estaba permitiendo pasar el ultravioleta, podía haber un daño en la visión. En la visión, sí, te quema la retina. Entonces sí, tenemos que tener mucho cuidado. Pero todo lo interesante también es el juego con los filtros, ¿no? No solamente, ahora vamos a cortar la longitud de onda no del ultravioleta, vamos a ponerle un filtro de color azul. Y luego un filtro rojo, un filtro naranja. Y esos filtros eran de gelatina. ¿Te acuerdas? Tú tenías bastantes filtros. No sé si todavía los tengas, pero... Tengo algunos allá abajo. pero es lo interesante, ¿no? De la flexibilidad que en aquel entonces nos daba la fotografía en blanco y negro. Todavía se puede manipular es la que usábamos. Contigo tenemos que haber usado Tri-X, ¿no? Usábamos Tri-X. Usamos Tri-X. Y usábamos sobreexposición y sobrerevelado. Ajá. Para que salieran las imágenes. O sea, todo eso lo íbamos jugando, pero era de ensayo-error porque pues, no teníamos así una guía muy completa hasta que salió una tesis, ¿verdad? Sí. Y entonces en la tesis ya empezamos a ver, este rango de visión del bicho puede darnos idea de que lo que está viendo el insecto es algo que nosotros no percibimos, pero ellos sí. Le brinda información no solamente visual, sino cuando se acerca, ya el insecto dice aquí hay y de aquí me quedo. Entonces ahí se quedaba y entonces sí funcionaba la atrayente visual de la flor hacia el insecto. Que hacía muy simpático, yo como física, cuando se posaba el insecto, había una palanca y se abría la flor. Exacto. Y lo que no me acuerdo cómo se llama, ¿son estambres? ¿Donde lleva el polen? Donde lleva el polen, sí. Bueno, digamos, coloquialmente sí es un estambre. ¿Y de verdad? Y se llama quilla. Okay. Pero bueno, esa es la que tenía el polen. Y entonces el polen le embarraba a la abeja en la cara. Como antes nada más veíamos a las abejas de lejos, nunca veíamos tan cerca. Decíamos, pues se lo llevan las patas. No, se lo lleva en el cuerpo. No, de ahí empezamos a jugar con las fuelles de extensión, los lentes macro, los filtros y esperar pacientemente a que un bicho llegara y captarlo en el... Con un disparador súper largo. Como de 1 metro. Porque no se podía espantar a los bichos. Exactamente, sí, fue todo un show. Y ya preenfocada la cámara. Exacto. Al punto, muy poca profundidad, sí, al punto que requerías para la fotografía. Para la fotografía, sí. Entonces sí captamos que en realidad el insecto se llevaba el polen en la cara. Las partes del insecto, lo que nosotros conocemos como mandíbulas, se llaman labros científicamente. Y es ahí en esa parte donde llevaba todo lleno de polen. Y ese polen lo transportaba a otras plantas, a otras flores, y entonces así se daba el flujo de polen, el flujo genético entre una especie de silvestre y una especie cultivada y viceversa. Entonces sí había transferencia de polen, pero la importancia biológica radica en la transferencia genética de polen de una planta a otra. Y eso lo logramos así con todo este juego de tripié, cámara, fuelle, filtros, disparador, tiempos, ajuste de aperturas, ajuste de ISOs, o tener el rollo, sobre revelarlo, sobre exponerlo, y ya teníamos la imagen. Y empezamos a jugar
con los filtros para hacer lo que habías hecho tú, para que la misma imagen tomada con diferentes filtros tuviera los diferentes tonos en el gris y en el negro. Sí. Sí, el verde contrario al magenta y cosas de ese estilo que habíamos hecho contigo. Claro. Y ahora se preguntarán, ¿por qué no usábamos película en color? Es que era la revelada. Exactamente. Horrorosa. Y en color, si queríamos negativos, por eso hay tanta diapositiva aquí. Si queríamos negativos, tiene un filtro anaranjado, o tenía un filtro anaranjado, porque todas las capas eran sensibles al azul y al ultravioleta. Sí. Entonces ahí había mucha dificultad en forzar la película. Ya era mucho más fácil manipularla en blanco y negro. Sí, mucho más fácil. Y era más sensible la blanco y negro al ultravioleta, por lo menos para tu trabajo. Claro, era más... Caía perfectamente el pico de visión en un rango de visión de Lisette. En la película en color estaba más corrido hacia el azul. Y ya no podíamos tener una idea más clara. Entonces, antes de esto yo sabía del curso de fotografía científica impartido en ese entonces por Pilar Segarra y por Clotilde Cuello, que era en aquel entonces su ayudante. Y ya después surgió la oportunidad, bueno, cante la plaza de ayudante y ya fue Y fue Carmen Loyola. No, entré yo y luego fue Carmen. Entraba yo ahí en el instituto, en el viejo instituto teníamos un laboratorio de fotografía también. Entonces hacía las tomas y todo. Y haz de cuenta que llegaba al laboratorio como a las 4 de la tarde. Y salía hasta las 10:30 de la noche. O sea, se pasa el tiempo increíblemente rápido. Pierdes la noción porque estás enfocando, estás haciendo el malabar y medio, luego estás revelando, no, esta salió con demasiado grano, esta hay que darle menos tiempo y cosas así. Entonces todo ese tipo de cuestiones se me quedó bien grabado porque casi era el tiro por viaje, casi diario entraba a las 4 y salía a las 10. Es que antes de que me dieran el laboratorio, o sea, teníamos que hacer algo con las manoplas, ¿no? Y bueno, yo pedí poder utilizar las instalaciones del Club Fotográfico. Mi papá era fundador del Club Fotográfico, yo también llevaba el apellido de Segarra, entonces pues, no era tan sumamente difícil, pero que llegara yo con chamacos al Club Fotográfico sí estaba complicado. Sí, al menos en el periodo en el que estuve, sí había más biólogos, un porcentaje más elevado de biólogos que de físicos, y la materia era para físicos. Hablar de la importancia de la fotografía en biología también es trascendental. Y era más bonita. Cuando hacíamos los concursos de fotografía y lo pegábamos en el pasillo, todas las fotos amplificadas, las fotos de los biólogos eran más bonitas. Siempre, todo el tiempo estuvimos diciendo que la ciencia no estaba peleada con el arte. ¿Sí? Y entonces había que hacer fotografías bonitas, con buen contraste, con buena composición, la iluminación correcta. ¿Cómo le juegas a la profundidad? Yo decía, de las exposiciones que hacíamos, un bicho es precioso, la conchita esa que había por ahí es preciosa. Y los físicos con tiros parabólicos o con péndulos o con cosas de ese estilo. Entonces, pues ganaban siempre los biólogos. Tenías que pensar lo que sacabas. Cuando apachurrabas, estás bien seguro. Y la revelada, hacerla con mucho cuidado. Sí, 36, 12, 24. 24. Sí, entonces tenías que saber lo que tomabas. Llegué un día, por ahí de 80 y tantos, 82, por ahí. Y veo una cámara ahí, de una marca Yashica, que estaba en oferta ese día. Y me dice el encargado, la puede apartar con 500 pesos. 500 pesos era lo que llevaba. En aquel entonces 500 pesos pues era un dineral.
Digo, sí, sí me interesa porque es reflex y es como la que necesito y todo. Y bueno, se la dejo apartada. Ok, nada más tienes hasta la semana que sigue para que vengas y la liquides. Sí, sí, cómo no. Ya me dio el recibo y todo. Y al día siguiente cae la devaluación. Se devaluó el peso y entonces todo lo que era de importación se fue para arriba. Y a la semana siguiente llego con el cuate con mi recibo. Dije, oye, pues vengo por mi cámara, pues ya tengo. Dice, qué bueno que la dejaste apartada. Te voy a respetar el precio. Wow. Sí, porque si no, si me lo hubieras dejado apartada, esa cámara ya vale como 2 veces más. No sé, algo me decía, déjala apartada, pues total. Y sí, así fue como me hice de mi primera cámara reflex en esa tienda que estaba al lado de Fotolicam. Algún día me voy a acordar de ella, ¿verdad? De cómo se llamaba la tienda fotográfica de aquel entonces. Pero eran dos, todavía existe y estaba una al lado de la otra. Y bueno, luego ya empecé a meterle más cosas, que el telefoto, del telezoom, que el riel y que los filtros y que el tripié. ¿Te tocó que sacáramos fotos con el microscopio? Con el microscopio todavía no. Es que esa era muy divertida. No había microscopios con la camarita. Todavía no, Somos, en aquel entonces. Somos antiguitos. Entonces, la óptica del microscopio con la longitud de tubo está hecho para que te asomes y veas la imagen virtual allá abajo. Sí, pero necesitábamos una imagen real para poder sacar la foto. ¿Qué podíamos hacer? Mover la posición del ocular a tal lugar que nos diera donde proyectáramos una imagen real. Y entonces íbamos con anillos, con cosas de pelo, separando poco a poco el ocular para ver en qué posición quedaba. Entonces le quitábamos la lente a la cámara reflex, ¿sí? Y con adecuaciones como de tubos de papel de baño, cosas así de alta tecnología. Tecnología, ¿sí? De punta. De punta, sí. Poníamos el ocular encajado en la cámara y sacábamos las fotografías. Evidentemente había que poner la escala en lo que estábamos viendo en el microscopio para poder en la fotografía saber a qué escala había sacado. Íbamos a ver el microscopio electrónico para ver la diferencia entre trabajar con luz y trabajar con los campos que él estaba trabajando para obtener las imágenes en las pantallas. Esas aventuras. Pero hubo muchas fotografías del microscopio con tubos de papel de baño, ligas. A nivel artesanal, ¿no? Sí. Y salían. Y salían, sí. Para que quedara en foco. Para que quedara en foco el respaldo de la cámara donde se estaba formando la imagen real. Una es revelado de negativo y otra es revelado de diapositiva. Entonces, en el negativo hay un revelador y un fijador. Punto. No hay más. Mucho cuidado con las temperaturas porque era color, cosas de ese estilo. En el de diapositiva tenía que haber 2 revelados. Necesitábamos un revelado que era como obtener un negativo originalmente que servía de base para el resto del proceso, que era ya la parte del revelado en color. ¿Sí? Con un baño de paro intermedio, pero eran 2 revelados. El revelado que realmente era blanco y negro, ¿sí? Y era el primer revelador. El primer revelador y después el segundo revelador. ¿Sí? Y la temperatura es muy importante. Y muy bonito en color porque
las capas de sensibilidad de la película, tenía una capa sensible al azul, evidentemente un filtro amarillo para quitar el azul de las otras capas, porque el cloruro de plata, sensible principalmente al azul y al ultravioleta, aunque le metieran colorantes, ya no perdía la sensibilidad que tenía originalmente. Entonces tenían que filtrar los colores originales para que se pudieran dar los otros. Y entonces ya con uno de los reveladores, que era el primero, te echabas en el de diapositiva, te echabas ese filtro que te había quitado el ultravioleta y el azul de las otras 3 capas, ordenadas como cualquier patrón, ¿sí? Azul, verde, rojo. Sí. Y se teñían los negativos, se teñían de los complementarios. Sí, o sea, más el filtro naranja. O sea, el azul, el complementario es amarillo, el verde, el complementario magenta, el rojo, el complementario ciano. Entonces esas capas estaban teñidas. Y yo me acuerdo de con navajas estar viendo las capas de color de los diferentes rollos, de jalarlas y rasparlas para ir descubriéndolas. Claro, echabas a perder el negativo o el positivo, como quieras, pero era para ver las capas. Tenía un fin científico. Sí, científicos, al fin y al cabo. Pero toda esta cuestión fotográfica también, lo más interesante, lo que a mí me apasionaba mucho era la impresión al final. Porque ahí tú podías elegir. Podías tener una mala fotografía, pero en la impresión tú puedes elegir quitar lo malo, ¿no? O sea, lo recorto, lo amplifico de esta manera, lo dejo de esta otra, lo muevo un poquito hacia otro lado, le doy un cierto sesgo, entonces podías jugar de muchas maneras ya después. Sobre todo si no tenías la regla de tercios. La composición era malísima. ¿Lo habías centrado? Claramente hacíamos lo que estás diciendo. Exacto. Ahí lo colocabas para que quedara una composición decente. ¿Sí? Por eso te pasabas tantas horas en el laboratorio, en el cuarto oscuro. En el cuarto oscuro. Es que era crear la fotografía ahí. Exacto. No solamente ya tener el negativo, sino qué vas a expresar posterior a la toma. Y en alguna toma, una parte no tenía el contraste que querías o la densidad que querías, o bien metías la mano, o sea, muy científico, para que no le llegara la luz. Ándale, tapabas. Palomeabas, o bien con la mano dirigías la luz a la zona que querías. Exacto. Que quedara más oscura. Hay una foto de mi papá que se llama Mi pecado fue nacer, de una viejita que está con un costal y el letrero de Mi pecado fue nacer. Y él contaba cómo sacó la foto y que disparó desde el coche y bla, bla, bla. Y cuando la va a amplificar, ve que en la parte de atrás, porque sí tenía mucha profundidad la toma, había un niño haciendo pipí. Entonces, había 2 puntos de atención. El niño haciendo pipí y la señora con la cara y el letrero. Entonces, yo me acuerdo todas las veces que amplificábamos esa foto, palomear, bueno, más bien oscurecer al niño haciendo pipí. Como estaba entre los árboles el niño, pues ni quien se diera cuenta que ahí podía haber un sujeto, objeto, haciendo pipí, ¿sí? Pero si no, sí era un distractor. Entonces, eso se podía corregir. 30 y tantos años de clases de fotografía aquí en la facultad. Creo que fueron 36. Tendría que ver el Ridículum para ver qué dice. Algo así.
No, pero para aquellos entonces, los que tomamos la materia, pues estábamos fascinados. Yo al menos cumplí el objetivo, que era combinar la fotografía científica con la biología, y salió una cosa interesante. Ahora, ¿por qué decidí estudiar física? Bueno, yo, como mujer de mi época, tenía que ser ama de casa y a lo más secretaria. Sí. Era la costumbre. Esa era la costumbre. Entonces, estudio en la Academia Maddox, entro a comercio, me explota un horno, me quemo una mano hasta acá y ¡chin! No apruebo el primer año de comercio. Y entonces decido que no quiero hacer comercio. Y ya, como siempre he sido medio rarita, entonces aceptan que me meta al high school en el Maddox y hago high school. Y yo quería hacer letras inglesas. Me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer. Y cuando vengo a la UNAM para pedir información sobre cómo podía hacer para entrar a letras inglesas, me dicen, pero si tú tienes sexto de primaria, los otros estudios no están reconocidos. Porque mis papás no estaban de acuerdo en que yo viniera a la UNAM a estudiar letras inglesas, para nada, ni españolas, ni portuguesas, ni de ninguna letra. Entonces, pues ahí, según se dieron las circunstancias, presenté secundaria a título de suficiencia, entré a la prepa, que me la pasan a 3 años, no la pude presentar a título de suficiencia, porque era solo 1/3 de la prepa a título de suficiencia. Dije yo, bueno, pues presento el primer año y se acabó, ¿no? No, 1/3 de cada año. Entonces, pues me metí a una prepa, la disfruté, yo ya tenía 21 años. O sea, di más lata en esa prepa que en el Maddox, que ya es decir, ¿no? Y como en el Maddox yo había tenido muy buena formación en letras, ¿sí? Llevé francés, bueno, evidentemente inglés, español, francés, latín, o sea, latín como idioma, 4 años de latín, ¿sí? A lo mejor sé más que los curas de latín. Pues me dediqué en la prepa a estudiar aquello que en el Maddox había sido débil. Teníamos muy buena clase de biología, pero nada de química ni de física. Entonces, la química la odié. Qué cosa más horrorosa la tabla periódica, y ahorita ya empecé a ver con simulaciones esas que tienen sentido y que he trabajado muchas cosas de química. Pero la física era tan lógica, tan evidente, o sea, podía simplificar, daba lo mismo que dijeras, postulo que el cuerpo es un punto, ¡ay, qué padre! Y que se mueve en tal dirección y que tiene una fuerza en un ángulo, y entonces finalmente ¿para dónde se mueve? Pues tranquilísimo, ¿no? O sea, sumo los vectores, qué cosa tan bonita. Y entonces, de pensar en literatura, empecé a pensar en física. Pude desarrollar la parte fotográfica en una línea que no se había desarrollado en mi casa. Y gracias a tener las posibilidades en la casa, yo crecí viendo a través de una cámara de cajón, o sea, que una imagen se proyecta con una lente y se forma. Y los chamacos ahorita que los pongo con una lupita a proyectar una imagen en la pared, en su vida lo han visto, nunca han quemado una hormiga, o sea, no. Sí. Entonces, nosotros jugábamos con lupas, jugábamos con cámaras, entonces, pues ahí estaba la física de alguna manera. En la casa se hablaba mucho
de actualidad científica y de arte y de literatura, ¿sí? O sea, yo creo que te afecta mucho el medio. Entonces, pero estábamos destinados a ser buenas amas de casa, cultas. Esa era la condición, culta. Y por eso yo tenía que saber varios idiomas, para casarme con alguien con... Te tocó la facultad todavía en su vieja sede. Sí, yo estudié allá. Y a mí me tocó cargar muebles y entonces podía cargar. Ya estaba yo en el interdisciplinario cuando nos cambiamos. Uh-huh. Sí. En el 72, ¿no? 77. 77. Esa foto está manipulada. Sí. Esa es una foto de mi padre. ¿Sí? Y fue mi hermano Manolo el que la manipuló, aunque la haya firmado mi papá. Sí. Evidentemente están quitados los cables y todo. Está levantado el contraste. ¿Sí? Pero la foto original en blanco y negro es también muy bonita. Sí. Muchas veces en el blanco y negro puedes resaltar más que el color, pero es que puedes manipular el color. Estábamos hablando de que manipulábamos el color. Entonces, métele, yo lo detengo acá, métele enfrente de la cámara los diferentes filtros. El filtro, levántalo un poco, métele, métele un cian y ve cómo el tigre de en medio se resalta. Exacto. Sí, en el cian métele se resalta y el azul y el rojo se va a negro. Y cómo se va todo a negro prácticamente. ¿Sí? Un verde, cómo te cambian los contrastes. Con el azul, esto se te va a negro, eso se te queda fosforescente. ¿Sí? Entonces, estamos manipulando los colores. ¿Sí? Y en el arte, mira, el arte es que te guste. Sí, lo que estás viendo. Entonces, el color es que depende mucho de tus gustos. A mí me encantan los tonos azules. Sí, yo cuando pinto mucho en azul. Creo que tienes que como que ser artista, ¿no? Para enamorarte de lo que estás haciendo y hacerlo así de... Con pasión. Con pasión. Con pasión.